Muy bien, pues vamos a dar inicio a esta cuarta sesión síncrona. Pues ya prácticamente entramos a la recta final y prácticamente, pues el día de hoy vamos a seguir trabajando con la unidad 3. La próxima semana ya empezamos ahora sí con el cierre de la materia. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy, pues vamos a seguir identificando esos principales conceptos que están relacionados con este modelo de regresión lineal múltiple y que en este caso les permite a ustedes integrar precisamente la explicación de identificar cómo afectan variables independientes a una variable dependiente. Y en este caso, ya habíamos comentado que vamos a estar abordando principalmente dos variables independientes, ¿no? Podríamos abordar muchas más, pero un poco para ir, pues, sobre todo haciendo más comprensible los ejercicios. Solamente vamos a trabajar con dos y bueno, ustedes ya después si quieren analizar más variables, es válido y pues precisamente para eso ustedes van a tener las herramientas. Bueno, ¿qué es lo que vamos a platicar el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya habíamos abordado la semana pasada, que es la unidad 3, modelo de regresión lineal múltiple, donde habíamos hablado o habíamos ya abordado esta parte del trabajo de las matrices para encontrar esos regresores o esos coeficientes de determinación que nos van a permitir analizar ese modelo de regresión. Después vamos a analizar lo que son medidas de ajuste del modelo, que ya también las habíamos visto en lo que era el modelo de regresión lineal simple, pero que en esta ocasión vamos a retomarlo y vamos a retomar sobre todo R cuadrada y después R ajustada. Y bueno, después vamos a hablar sobre las actividades de entrega, que pues ustedes saben que tienen que elaborar su experiencia de aprendizaje. En esta experiencia de aprendizaje, pues ustedes tienen que aplicar sobre todas las herramientas que han aprendido en la materia y nos vamos con comentarios finales. Muy bien, bueno, vámonos con este repaso de modelo de regresión lineal múltiple y esperanza condicional. A ver, espérenme un momentito, por favor. Disculpen la interrupción. Muy bien, entonces, como retomando un poco lo que habíamos abordado la sesión pasada, habíamos comentado que el modelo de regresión lineal múltiple iba a estar expresado principalmente por esta ecuación que nosotros podemos identificar, sobre todo en la teoría o sobre todo en lo que son libros de econometría, vamos a poder encontrar sobre todo esta función. Bueno, entonces vamos a encontrar principalmente lo que va a ser una variable dependiente, que en este caso es la que nosotros queremos explicar, por qué está funcionando, cómo funciona, o cuáles son los elementos que están determinando esa variable, pues de alguna manera esté dando los resultados que nosotros estamos observando. Y posteriormente vamos a identificar lo que va a ser un intercepto. Deme un segundito. Encontramos ese intercepto, que lo encontramos o lo identificamos como beta 0. Posteriormente, vamos a identificar lo que sería una variable, en este caso independiente, que en este caso va a influir en nuestra variable dependiente, x1, y vamos a encontrar lo que sería la pendiente de esa variable o, en este caso, el coeficiente de determinación.
Posteriormente podemos encontrar lo que sería otra variable independiente y en este caso pueden ser más de dos variables. Y bueno, acuérdense que cuando estamos hablando de un modelo de regresión lineal múltiple, vamos a identificar más variables explicativas, en este caso X, que van a permitir pues explicar a esta variable dependiente, ¿de acuerdo? Entonces podemos encontrar N, pero bueno, vamos a tener que justificar por qué tantas o por qué tan poquitas. Siempre va a ser importante que nosotros recurramos, eso ya se los he dicho reiteradamente, sobre todo a la parte teórica para justificar por qué estamos eligiendo esas variables, sobre todo las independientes que están afectando a nuestra variable dependiente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces recuerden que ya habíamos platicado que también cuando nosotros estamos hablando del modelo de regresión lineal múltiple, en este caso es importante que nosotros sepamos que cuando estemos analizando cómo esta variable independiente X1 está afectando a nuestra variable dependiente Y, vamos a tratar de mantener todas las demás variables constantes, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros cuando hablamos de estos coeficientes de determinación, los coeficientes de determinación influyen parcialmente, no totalmente como observábamos, sobre todo en el modelo de regresión lineal simple, que pues prácticamente la variable dependiente estaba influida o estaba determinada por una variable independiente. Entonces ahí pues esa era la que mayor determinación tenía sobre la variable independiente, dependiente, y en este caso pues no había ninguna otra. Pero en este caso, cuando estamos hablando de múltiples, entonces vamos a identificar que va a haber una parcialidad de cómo está influyendo X1 sobre Y o X2 sobre Y, mientras X1 está constante. Otro elemento importante que habíamos determinado es que para encontrar estos regresores o estos coeficientes de determinación B0, B1, B2 o Bx, dependiendo de nuestras variables independientes, tenemos que estimar lo que serían los mínimos cuadrados ordinarios. Estos mínimos cuadrados ordinarios lo que nos van a permitir encontrar es esas observaciones que nosotros estamos encontrando en la realidad, es decir, esos datos que estamos observando, contrastarlos, en este caso, con la estimación que estamos haciendo y disminuir el error. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos un modelo de regresión lineal múltiple, estamos tratando de encontrar la que más se ajuste o la que más se acerque a esos reales que nos permitan explicar esa realidad que nosotros estamos observando, ya sea en una empresa o en una actividad económica o comercial. Entonces, nosotros lo que queremos es que ese modelo se ajuste o trate de ajustarse lo más posible. Entonces, hay que minimizar esos errores. Ahora bien, para que nosotros podamos trabajar esta diversidad de variables que nosotros podemos encontrar en un modelo, pues tenemos que auxiliarnos principalmente de lo que es las matrices. Con las matrices vamos a poder interrelacionar cada una de las variables, cómo están afectando directamente, en este caso, a nuestro eje de las Y o de otra manera, nuestras variables dependientes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el dato 1, en este caso de la variable 1, y después tenemos el dato 2 de la variable 2, y así hasta pues X variables, ¿no? Pero también vamos a encontrar que vamos a tener los interceptos y vamos a tener un nivel de error. Como ya lo habíamos comentado, pues nuestro modelo de regresión lineal múltiple va a estar determinado por nuestra variable dependiente, regresando al ejemplo que tenemos en nuestro contenido de la materia. Acuérdense que ahí estamos analizando una empresa que se dedica a vender cosméticos, a vender productos de belleza, y que en este caso, pues, tiene dos maneras de, pues,
de alguna manera hacerse conocer en el mercado. Uno de ellos es a través de la publicidad en Instagram, que es pues pagar para que publiciten sus productos y pues de alguna manera ahí pues hacerse conocer o hacer conocer sus productos a los consumidores. Por el otro lado, son estos eventos de belleza que se dan mucho en algunos centros comerciales donde se contrata a una maquilladora o se contrata a una modelo para que tú puedas observar cómo se utilizan estos productos de belleza, sobre todo cuando estás teniendo, pues a lo mejor un producto innovador. Ya saben que muchas empresas, sobre todo las que se dedican a belleza, pues cada vez hay más productos, ya sea cremas con mejores productos para mejorar la piel o pues por ejemplo lápiz labiales que de alguna manera pues duran más tiempo. Entonces, estos tipos de eventos son aquellos que de alguna manera permiten a empresas dar a conocer estos productos que se comercializan. Entonces, ¿cómo se determina el modelo? El modelo se va a determinar principalmente por esa variable dependiente, que es la venta de cosméticos o la venta de productos cosméticos de esta empresa. Posteriormente tenemos la variable independiente, que es la publicidad en Instagram, y después la variable independiente, que es la publicidad en eventos de belleza. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las variables que van a estar relacionadas. Entonces, estas variables, si ustedes observan, son 3 variables, que es 2 variables independientes y una variable dependiente. Lo vamos a ver. ¿Por qué le estoy haciendo énfasis en esto? Porque lo vamos a ver en un momentito más, o este dato lo vamos a utilizar. Entonces, acuérdense que nosotros como analistas siempre vamos a estar observando esta información en la realidad. Es decir, esto es lo que está generando una empresa en realidad y nosotros tenemos que identificar cuál va a ser nuestra variable, en este caso dependiente, y cuáles van a ser nuestras variables independientes. Entonces, aquí tenemos ya nuestros datos, nuestras observaciones, y vamos a echar mano de esta información para encontrar esos coeficientes de regresión que nos van a permitir ver cómo se están relacionando estas variables o, en otras palabras, cómo están afectando a mi variable dependiente. Que en este caso, si yo lo que quiero es incentivar mis ventas, bueno, pues tengo que saber en cuál de estas dos posibilidades de hacer publicidad me están generando mayores ingresos. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos esta información, entonces acuérdense que vamos a utilizar lo que son las matrices, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos es determinar B0, B1 o B2. Cuando estamos hablando de B0, en B1 y B2, también en la literatura vamos a encontrar como beta 0, beta 1 y beta 2. Entonces ya habíamos comentado en la sesión pasada que la fórmula para encontrar estos coeficientes o encontrar estos estimadores era a través de las matrices. Entonces, lo que tenemos que encontrar para encontrar cada uno de estos coeficientes es primero la matriz que nosotros vamos a tener de X. Cuando estamos hablando de matriz, nos estamos refiriendo a los datos que nos está dando esta variable o estas variables independientes. Entonces, si nosotros observamos, pues es una matriz de datos o una matriz de observaciones. Entonces, nosotros vamos a identificar primero nuestras observaciones, nuestra matriz de datos, después nuestra matriz transpuesta, la vamos a multiplicar y una vez que la multiplicamos, tenemos que hacer la transpuesta. La transpuesta, bueno, -1 es dividir nuestros resultados entre 1. Por, en este caso, nuevamente la matriz transpuesta por el vector de las Y. El vector de las Y lo vamos a encontrar o lo vamos a identificar por los valores o las observaciones que vamos a tener nuestra variable, en este caso,
de nuestra variable dependiente. Ahora, en palabras un poco más sencillas, o la explicación literal que podemos encontrar de esta fórmula para encontrar nuestros coeficientes de determinación, se debe de multiplicar la matriz transpuesta por la matriz X y posteriormente la matriz resultante deberá expresarse como una matriz inversa. A este resultado se le multiplicará nuevamente la matriz transpuesta y finalmente el vector Y. Entonces, sí suena un poco complicado, pero en la práctica ya es más fácil identificar cada uno de estos pasos y se facilita pues mucho que nosotros podamos realizarlo a través de Excel. Entonces, esto ya lo habíamos hecho anteriormente, donde nosotros a partir de la información que ya teníamos de X, de las dos variables independientes, X1, X2, y la variable, en este caso dependiente, hicimos pues todo este proceso para encontrar pues primero esta primera parte de nuestra fórmula, que es esto, a donde tenemos que llegar. Posteriormente, la transpuesta multiplicada por el vector de las y y encontramos la segunda parte. Y una vez que ya tenemos estos dos elementos, entonces hacemos la multiplicación. Si ustedes observan, esta información es la misma que aquí y esta información es la misma. Y entonces, una vez que hacemos esta multiplicación, encontramos ahora sí B0, que es el coeficiente de determinación del transecto, B2, que es el coeficiente de determinación de X1, B2, que es el coeficiente de determinación de X2. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí nos habíamos quedado. ¿Sí estamos de acuerdo que hasta ahí nos habíamos quedado? Sí, profesor. Muchas gracias. ¿Alguien tuvo alguna complicación en esta parte? No, profesora. Muy bien. ¿Sí lo pudieron practicar o no? Sí, profesor. Sí, profesora. Perfecto. Muy bien. ¿Quiénes no? Bueno, todavía tenemos esta semanita para realizar las operaciones. Bueno, una vez que nuevamente les copié la liga, entonces una vez que tenemos los valores de nuestros coeficientes de regresión, B0, B1 y B2, entonces ahora sí ya podemos empezar a identificar cómo va a quedar establecido nuestra, en este caso, Y estimada. Acuérdense que Y estimada, Y proyectada o esperanza de Y es lo que nosotros estamos proyectando, es decir, solamente es la regresión que estamos haciendo basado en los datos que observamos en la realidad, pero solamente es una proyección, ¿no? Es un estimado. A diferencia de cuando tenemos Y sin gorrito, entonces ahí pues es el dato real, ¿no? Es lo que nosotros podríamos observar, el dato en la realidad. Entonces, Y con gorrito es el Y estimado o Y proyectado. O cómo se va a comportar nuestra variable dependiente en función de pues las variables independientes X1, X2, en este caso la publicidad en Instagram o los eventos de belleza. Entonces, ahora sí, nosotros podemos establecer cómo se va a correr este modelo. Entonces, encontramos el intercepto B0, B1 y B2. Muy bien. Ya habíamos hecho un ejercicio de cómo podemos empezar a interpretar esta información, cómo estamos como analistas observando estos datos y lo que si nosotros pudiéramos, por ejemplo, decir, bueno, vamos a invertir 0 pesos en publicidad en Instagram y 0 pesos en eventos de belleza, entonces lo que vamos a encontrar es que pues prácticamente nosotros pues a través de esas variables no podríamos generar ningún ingreso, pero aún así
la empresa podría estar generando un ingreso sin hacer ninguna publicidad, aunque sería un ingreso mínimo. Si nosotros nos acordamos, por ahí cuando estábamos analizando la semana pasada, pues prácticamente teníamos ahí un número negativo en un ejercicio que hicimos, que prácticamente si no hacías nada para promover tus productos, pues prácticamente ibas a caer en pues no vender nada y a lo mejor atrasarte en tus metas de ventas, ¿no? Era un ejercicio ahí de visualizaciones en internet de tu página, un poquito, por ahí se acercaba el ejemplo. Entonces, acuérdense, nosotros el modelo, cuando lo vamos a observar, en este caso en la bibliografía, vamos a observarlo como beta 0, beta 1, beta 2 y épsilon, que sería el error. Y cuando nosotros estimamos la regresión, entonces vamos a encontrarla como Y con gorrito, es decir, ya es la estimación donde pues prácticamente lo que estamos haciendo es estimar cómo se están relacionando estas variables y es la mejor estimación que nosotros podemos hacer. Y en este caso, vamos a trasladarlo como Y gorrito, subíndice Y, igual a B0 o subíndice 0 más B1 más B2 hasta pues las variables que nosotros encontremos, ¿no? Entonces, esta es la estimación, es lo que se aproxima a la realidad que nosotros estamos observando. Ahora bien, en este caso, bueno, ya lo habíamos comentado que beta 1 o B1 representa el efecto sobre Y de la variación en la unidad X1 manteniendo constante X2, ¿no? Entonces ya habíamos hablado que en este caso los son coeficientes parciales porque en este caso solamente en una proporción están influyendo en Y, mientras todo lo demás permanece constante. Muy bien, vamos a hacer la siguiente actividad, somos poquitos. Entonces, por ahí, revisando un poco el foro, veía que muchos de ustedes contribuían en dar datos o información relacionada con empresas que ustedes de alguna manera conocían o empresas relacionadas con lo que es el sector de cosméticos y me daban muchos datos que podían registrarse en una empresa, pero cuando ya había que relacionar las variables, prácticamente se iban al ejercicio, ¿no? De las ventas están determinadas por la publicidad. Pero aquí lo importante es que nosotros, de toda esa información que podemos tener en una empresa, ¿cómo podemos identificar cómo se están relacionando las variables? Entonces tenemos que ir un poquito más allá de solamente ver las ventas, cómo están siendo influidas. Hay otras variables que podemos analizar. Por ejemplo, podríamos estar analizando pues la productividad de una persona o un empleado, cómo se puede dar en una empresa. A lo mejor la productividad está determinada por lo que pues gana esa persona o por las horas laborales, no lo sé. Entonces, ahorita no importa que nos equivoquemos, pues. Lo importante es que nosotros empecemos a establecer esas relaciones de cómo nosotros queremos llegar a un resultado y ese resultado, ¿qué está haciendo? ¿De dónde está siendo afectado o cómo puede ser impactado? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una pequeña actividad en equipo, somos poquitos, yo creo que equipos de 3, y van a dialogar con sus compañeros y entre todos hay que decidir qué modelo de regresión lineal múltiple podría proponerse para analizar en una empresa. Diferente al que nosotros ya platicamos, ¿no? Que es las ventas están relacionadas con pues todo lo que es la inversión en campañas de publicidad, Instagram, eventos o algunos otros. Entonces, ustedes tienen que identificar la variable dependiente y dos variables independientes, X1 y X2. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que vamos a hacer ese ejercicio de reflexión?
No los escucho animados. ¿Cómo empezaron la Sí, semana, el profesora. mes, sobre todo? Sí, profesora. Estamos Gracias, Sharon. listos. ¿Listos? Perfecto. Acuérdense que estamos iniciando el mes y este mes se viene con todo porque pues prácticamente ustedes estarían cerrando pues su semestre y estarían cerrando pues prácticamente su carrera. Entonces, ahorita es cuando tenemos que pues echar toda la carne al asador, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio de reflexión. Lo quise hacer en equipos porque considero que entre ustedes se retroalimentan bastante bien, se apoyan. Entonces, ya les dije, no importa que se equivoquen, lo importante aquí es que hagamos el esfuerzo de aterrizar qué variables estamos observando en una empresa y cómo estas variables se pueden estar relacionando y cómo podemos nosotros estar ayudando a tomar decisiones, pues a lo mejor pues de manera propia, si es que trabajamos esa empresa, o pues indirectamente, ¿no? Ya cuando nos incorporemos en el ámbito laboral. Muy bien, entonces vamos a hacer los equipos. Acuérdense, tenemos 10 minutitos. Yo voy a estar brincando de grupo en grupo por si necesitan algún apoyo y bueno, los mando a sus grupos. Cualquier duda, cualquier comentario, estoy al pendiente. Nos vemos en un ratito. Ignacio, ¿tienes algún problema? Wendy, ¿tienes algún problema para incorporarte a un grupo? Rayo de luz, ¿algún problema? Yo sí, maestra, desgraciadamente su clase me agarra cuando voy camino a casa y voy manejando, no puedo hacer la actividad. Ok, no te preocupes. Entonces quedas aquí en la general y bueno, nos regresamos en un ratito. Sirve que sigues avanzando. Le agradezco. Buen camino. Ignacio, ¿alguna situación en particular? Bueno, nos vemos en un ratito.
Muy bien, bienvenidos. Pues vamos a ir contribuyendo a cómo podemos ir relacionando, sobre todo, esta propuesta de modelo de regresión lineal múltiple con algunos elementos que nosotros ya tenemos como experiencia, ya sea profesional o de alguna manera alguna empresa que conozcamos, para ir identificando qué variables podemos ir pues aterrizando en un modelo de regresión. Empezaríamos con Guadalupe y Leticia, por favor. Sí, profesora. Pues nosotros pusimos la variable dependiente de la producción, y cómo se relaciona con el desempeño de los empleados, el, el tener un buen ambiente laboral, tener la herramienta y materiales adecuados para su productividad, tener motivación, colaboración y trabajo en equipo. Perfecto. Ahí tenemos diferentes variables, no nada más dos, tenemos diferentes como un buen ambiente laboral, motivación, por ejemplo, que a lo mejor el personal disponga del material o el de equipamiento para trabajar. Entonces, está bien, es una buena propuesta, nada más, como les reiteraba hace un momentito, es importante identificar cómo vamos a extraer o atraer el dato para identificar esa información o esa variable, ¿no? Por ejemplo, la motivación, ¿cómo podrías, en este caso, identificar la motivación que tiene una persona o un empleado en un ambiente laboral, ¿no? Entonces, ahí tú tendrías que identificar, acuérdense que estamos hablando de toda la parte cuantitativa, entonces tendríamos que ponerle un número a esa motivación. Por ejemplo, si está muy motivado el empleado, pues a lo mejor sería 10. Si está más o menos motivado, a lo mejor un 6. Si está cero motivado, pues un 1 o un 2. Entonces, así tenemos que ir trasladando e identificar cómo vamos a recopilar esa información o esos datos. Muchísimas gracias, Guadalupe y Leticia. Continuaríamos con Alicia y Sharon, por favor. Hola, profesora, buenas noches. Bueno, pues nosotros elegimos dos. Uno que es acerca de las ventas, cómo es que vamos a llegar como empresa a una meta o a los objetivos establecidos. Y la variable independiente sería por medio del producto que más vende la empresa y la publicidad que nosotros le hagamos al mismo. Esa sería una. Okay. Y la segunda sería, perdón. Perdón, Sharon, nada más para regresar, ¿cuál fue la variable dependiente? Las ventas. Las ventas, ok. Variable venta sería Y, ventas está en función de un solo producto y de Que es el la que más se difusión vende y la publicidad que se le hace al mismo. Ese sería Muy bien. uno. Y el segundo sería el ambiente laboral, siendo variable dependiente. Y la variable independiente sería que, bueno, el apoyo que la empresa tiene hacia los empleados por medio de una capacitación continua y cuánta producción genera cada uno de ellos. Ok, muy bien. ¿Como productividad en cuanto a lo que producen diariamente? Sí. Ok, y ahí un poquito también esa variable de capacitación, habría que identificar cómo se va a medir esa variable. ¿Cómo vas a trasladarlo al dato? Ok, ¿cómo lo voy a trasladar el dato? No lo sé. Sí lo Entonces, sabes, sí lo está bien. sabes. Sí, dije, no, ya se me olvidó. A No ver, sé. tranquila. Acuérdate, medíamos bueno, las mediciones que poníamos era bueno, malo, regular, y lo podíamos medir en 1, 2 y 3 para poderlo calcular y que nuestra variable dependiente sea nuestra venta o la satisfacción del mismo personal. Ok, bueno, más o menos, ahí como que relacionamos otros elementos.
pero la propuesta está bien. Nada más acuérdense que cuando nosotros queremos trasladar ya esa parte cuantitativa, tenemos que identificar cómo vamos a tomar ese dato, ¿de acuerdo? Entonces, está bien la propuesta, nada más pensar un poquito cómo lo vamos a ir trasladando, ¿de acuerdo? Pero está bien, me gusta la propuesta. Gracias, Profesora, profesora. gracias. Gracias. Seguimos con Leti, Ulises y Rayo de Luz. Vale. En nuestro caso, la variable dependiente es el total de ventas en un restaurante de comida. Y las variables independientes, X1 va a ser las ventas de comidas ahí en la carta, en el restaurante. Y X2 va a ser la venta de comida en productos a domicilio. Muy bien. Y esa información se puede ir sacando diario de un restaurante, ¿verdad? Sí, Perfecto. Y bueno, y así podemos identificar los clientes que están adquiriendo más, si a lo mejor alimentos de la carta o alimentos a domicilio, ¿no? Entonces, ahí es donde a lo mejor yo tenía un profesor ya hace muchos años que nos decía que siempre era importante dentro de una actividad empresarial conocer cuál era el corazón de esa empresa. Entonces, cuando él decía corazón, era o se relacionaba o lo identificaba como lo que estaba generando dinero en esa actividad empresarial. Entonces, como una aproximación, así lo entiendo, que nos hace Ulises, es bueno, ¿dónde estamos generando más dinero? ¿A través de lo que compra el cliente a través de la carta o bien, pues si hay que llevarle sus alimentos a domicilio? Entonces, me parece bien porque pues de alguna manera siempre se tiene que incentivar pues esa parte que nos está generando más ingresos a través de la actividad empresarial. Muchísimas gracias, Ulises. de nada, gracias. Y cerraríamos con Alfredo, Maribel y Mónica, si no me equivoco. Sí, profesora, gracias. Buenas noches. Nosotros tomábamos como referencia una empresa, ejemplo, que se dedique a realizar la venta de productos navideños. Estamos de acuerdo que esta empresa trabaja por temporadas altas, no es que funcione todo el año o, bueno, sí, pero en esta empresa ponemos el ejemplo que si los trabajadores en temporada alta laboraran sus 8 horas diarias, ellos estarían teniendo como vocero, ejemplo, 1,000 árboles, 1,000 adornos al día. Y si estos trabajadores les pagaran horas extra, suponiendo que trabajaran 2 horas extra por día, cada trabajador nos daría el 2% de rendimiento sobre la entrega del producto terminado. Entonces, nuestra variable B1 sería justo eso, van en las horas extra van en función del producto terminado que tengamos al día. Entonces, en B0 nos tendríamos nuestro producto que usualmente se tiene, ejemplo, 1,000 adornos, y ya si le aumentamos estas horas extra, ya nosotros estaríamos teniendo lo que sería el adicional del producto terminado. Ok, entonces el Y, ¿cuál sería tu variable dependiente? Mi variable dependiente sería las horas. Van en Horas. función de, las horas Horas. adicionales o horas extra. No, que mm, dependiendo de las horas extra que los trabajadores laboren, es el producto que terminado total que tendremos al final del día. entonces más bien sería la productividad o la cantidad producida está en función de Está en X1, función de que las horas sería las extra. horas extras. Ajá. Exacto. Sí, ok. ¿Y la otra variable cuál sería? La otra la hizo mi compañera. ¿Quieres que la explique yo o la explicas tú? Como quieres, Mari, si quieres verla diciendo y ya yo te voy siguiendo. Si quieres, ya lo menciono. Decíamos algo muy similar, pero adicional en esta ocasión ya no estaríamos tomando horas extras, sino la subcontratación
de personal adicional que se contrate, que se tengan en los trabajadores fijos y adicional que se subcontrate personal que nos ayude a generar más, más adornos en este caso, pero ya sería por subcontratación de trabajadores por temporada. Entonces aquí sería que si contratamos más personal que nos trabajen esas horas, esas 8 horas diarias, de igual manera tendríamos mayor producto terminado. Por Ok, proyecto, por ya. temporada, profesora, nada más. Ok, está perfecto. Entonces, me parece excelente la propuesta, que quiere decir que ustedes van a medir la productividad o la estacionalidad de la productividad. Va a estar en función de las horas que ustedes paguen extras a sus empleados, más la otra variable independiente que sería el número de empleados que ustedes tienen contratados. Sí. Correcto. Perfecto, muy bien, muy bien. Y muy bien, muy buen ejemplo, ¿no? Ahí econometría ya un poquito más avanzada, sí trabaja la estacionalidad, pero bueno, eso no lo vamos a meter aquí porque si ya de por sí de repente como que nos enredamos, ahora si metemos otra variable que sería la estación o como ustedes dicen, el periodo del año, bueno, se nos complicaría un poquito más. Muchísimas gracias, me encantó el ejercicio. Entonces, esa es la propuesta. No importa que ustedes tengan una aproximación o una idea, si ustedes tienen esta aproximación, aterricen en el foro, digan, bueno, yo considero que estas dos variables se pueden relacionar y pueden tener un efecto sobre esta otra variable que sería la variable dependiente. ¿De acuerdo? Entonces, ya espero que haya quedado un poquito más claro. No todo es que vamos a generar más ventas y tiene que estar en función de la publicidad, que es pues prácticamente el eje crítico de nuestro contenido, pero ese hay que dejarlo un poquito de lado y decir, bueno, ¿qué otras variables puedo yo ir relacionando pues en mi ejercicio profesional? Bueno, vamos a continuar. Y bueno, ¿hay alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? No, pues todo bien. Está bien, profesora. Ya queda un poquito más Sí, aterrizado. creo que si lo estacionamos queda más claro, profesora, porque al verlo y leerlo, o sea, sí lo entendemos, pero si no está estacionado, como que se queda en un concepto nada más y es más complicado de Exacto, entender. exacto. Sí, 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 pero ya platicando, y a mí lo que me gusta es que entre ustedes se retroalimentan y de alguna manera ahí van generando nuevas ideas. Entonces, eso está muy bien, porque en el foro como que siento que sí hay información, pero no aterrizan. Entonces, ahí tenemos que reforzar esa parte. Bueno, pues vamos a Gracias, profesora. continuar. Al contrario, ustedes. Entonces, vamos a continuar con esto que son las medidas de ajuste del modelo. Esto es muy importante porque ya lo habíamos comentado anteriormente, que estas medidas de ajuste de alguna manera nos van a permitir identificar qué tanto, en este caso, se está vinculando este modelo de regresión a la realidad o que de alguna manera, qué tanto estas variables independientes están explicando la variable dependiente. Entonces, bueno, ya lo habíamos visto, pero ahora desde el modelo de regresión múltiple, vamos a volverlo a revisar. En este caso tenemos las diferentes medidas de ajuste que va a ser la suma de cuadrados total que nos va a permitir conocer la variabilidad total de Y alrededor de la media. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener la observación de Y, un dato, menos, en este caso, su media elevada al cuadrado, la sumatoria. Entonces, esa es la suma de cuadrados total. Después vamos a tener la suma total de los cuadrados de los errores. En este caso va a ser la observación que nosotros estamos teniendo real, menos la Y proyectada o la Y estimada. Y igual elevado al cuadrado y va a ser su sumatoria. Suma de cuadrados de los errores. Tenemos también otras medidas de ajuste, que es la suma de cuadrados debido a la regresión, y en este caso va a ser cuando la variabilidad de Y se explica por el modelo de regresión, que quiere decir Y estimada menos la Y promedio o Y media elevada al cuadrado y va a ser la sumatoria. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Nos va a servir para, en este caso, determinar el coeficiente de determinación o R cuadrada.
aquí R cuadrada, va aquí arribita, nada más que no encontré la manera de hacerle el 2 a la potencia. Y entonces, en este caso, es la proporción de variabilidad de Y que se explica en la ecuación de regresión. Entonces, esto va a estar determinado por la suma de los cuadrados de la regresión, la proporción de la suma de cuadrados debido a la regresión es SCR por la suma cuadrados totales. Entonces, ya habíamos comentado que cuando más se acerca al 1, entonces quiere decir que estas variables independientes explican perfectamente o muy cercano a la realidad a la variable dependiente o Y. En este caso, entre más alejado esté del 1, por ejemplo, que se acerque al punto 5 o punto 0, entonces nos está diciendo R cuadrada que este modelo prácticamente no está explicado o estas variables independientes no explican a esta variable dependiente. Entonces, cuando nosotros tenemos una variable, pues digamos que no hay tanta complicación, pero el problema es que nosotros podemos empezar a incorporar diferentes variables, un poquito como lo que estaban ustedes haciendo en el ejercicio, que decían, bueno, puedo poner esta variable, puedo poner esta otra, puedo poner esta otra, pero ¿cuáles son realmente esas variables que van a tener una relación directa con nuestra variable dependiente? Entonces, para eso vamos a tener que identificar lo que sería el coeficiente de determinación, pero cuando ya tenemos más de dos variables, tenemos que, en este caso, aplicar lo que es el coeficiente de determinación ajustado o R al cuadrado A ajustado. ¿No? Entonces, a través de suma, N es el número de observaciones. Hace ratito yo les había comentado que K o el número de variables que nosotros damos, entonces K ¿Se salió la me profesora? desconecté. Sí, Ah. me Profe. desconecté un Ah, momentito. ya me había espantado. Pensé que era yo. No, me desconecté un momentito. ¿Me pueden decir si me escucho bien? Sí, Sí, ya, profesora, se profesora. quedó. Podríamos decir que Muy bien. Entonces, estábamos hablando que cuando tenemos más de una variable, entonces tenemos que aplicar el coeficiente de determinación ajustado. Entonces, este coeficiente de determinación ajustado lo que nos va a permitir es prácticamente ajustar o identificar si realmente estas variables, porque entre más variables incluyamos en la explicación de nuestro modelo, probablemente va a haber variables que no estén incidiendo directamente en nuestra variable dependiente. Entonces, este coeficiente de determinación ajustado lo que nos permite es analizar si el número de variables realmente está siendo determinado o está siendo, afecta a nuestra variable dependiente. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer este coeficiente de determinación, tenemos que primero utilizar lo que es la suma de cuadrados debido a la regresión, SCE, N, que va a ser nuestro número de observaciones o número de datos, menos K, y K es el número de variables. ¿Cuántas variables tenemos nosotros? Tenemos 3 variables porque tenemos Y, tenemos X1 y tenemos X2. Entonces, en este caso, K es el número de variables. Entonces, lo que hace el coeficiente de determinación es que toma en cuenta el número de variables que nosotros estamos tomando para explicar el modelo.
sobre, en este caso, sería el coeficiente de determinación total sobre n, que es el número de datos, menos 1. Todo esto, 1 menos el resultado que nosotros obtengamos. Esto lo vamos a hacer en un momentito más. Vámonos al ejemplo en Excel. Entonces, déjeme un momentito, voy a dejar de presentar. Y voy a aprovechar para hacer mi captura de pantalla. Muy bien, entonces voy a proyectar una hoja en Excel. Perfecto. Bueno, entonces ustedes están observando la hoja en Excel donde ya habíamos trabajado lo que es nuestras observaciones, nuestras variables, en este caso nuestra variable dependiente, ingreso de ventas, miles de pesos. Después tenemos la variable independiente X1, publicidad de Instagram. Después tenemos la variable X2, eventos de belleza, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto nosotros utilizábamos las matrices para determinar los coeficientes de determinación parcial. Entonces, hasta ahí ya, de alguna manera ya avanzamos, ya identificamos cómo cada una de las variables están incidiendo en nuestra variable, en este caso dependiente, que sería los ingresos o las ventas en cosméticos. Muy bien, entonces ahora para identificar qué tanta relación tienen estas variables con nuestra variable dependiente o cómo está determinada, pues esta variable, vamos a utilizar ahora sí nuestros coeficientes de ajuste, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que empezar a realizar, como lo habíamos comentado, el coeficiente de suma de cuadrados total, que es y menos el promedio de y elevado al cuadrado, y entonces realizamos esta primera operación. Después, la suma de cuadrado de los errores, que en este caso es y menos y esperanza, o en este caso, proyectada al cuadrado. Lo vamos a hacer para que quede un poquito más claro. Lo voy a aumentar un poquito para que se vea. Muy bien, entonces aquí, acuérdense, nosotros de y tenemos que sacar el promedio. Lo voy a volver a hacer aquí, aunque ya está, pero nos posicionamos sobre la celda, ponemos promedio, le damos clic y seleccionamos lo que queremos que nos promedie o nos saque la media. Muy bien, una vez que tenemos la media, entonces ya podemos deducir la observación y menos la media de y elevado al cuadrado. Entonces es igual y menos, déjenme nada más ponerle el paréntesis, media, y acuérdense que para fijar, en este caso el dato, tecleamos F4. F4. Y ahora elevado, entonces vamos a insertar, y al cuadrado. Enter. Muy bien, entonces ahora sí, ya tenemos esta primera información y solamente jalamos para que nos dé los datos de cada uno de las observaciones de y. Y acuérdense, aquí lo que nos está pidiendo es la sumatoria. Entonces, sumatoria, ¿no? Profesora, una pregunta. En la parte Adelante. amarilla de la Y, X1 y X2, esa igual fue pura suma, ¿verdad? Solamente fue igual a suma Sí. y del total de la Y. ¿Te refieres a estas sumas? ¿A estas? Sí, sí, eso solamente Sí, fueron sumas, ¿verdad? todas son sumas, nada más.
Ok, mira, aquí dice Ah, suma, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, no la encontré, pero aquí usted le pone suma, entonces doble clic y aplica y listo. Ujú. Muy bien, entonces, ahora bien, acuérdense que tenemos aquí ya esta nada más que si fijamos, ¿verdad? Correcto. Entonces, acuérdense de fijar para que no les mueva sus números. Una vez que ya tenemos esta información, entonces ahora tenemos que aplicar Y esperanza o Y proyectada. ¿Se acuerdan cuál era la Y proyectada? No se acuerdan, por supuesto, ¿verdad? Déjenme un momentito. Entonces, déjenme, voy a proyectarles para que nos acordemos. Ok, esta es Y pronosticada, Y proyectada o Y esperanza. Entonces, este es el pronóstico que yo estoy deduciendo. Y cuando estoy deduciendo Y, entonces tengo que utilizar mis estimadores o mis coeficientes de regresión, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, denme un segundito. Déjenme, voy a dejar de proyectar. ¿Ok? Y voy a regresar a Excel. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como es Y esperanza o Y proyectada, entonces tenemos que darle igual. Y se acuerdan que para que nosotros obtengamos Y esperanza, tenemos que tener primero el intercepto B0, ¿de acuerdo? Más, en este caso, sería el intercepto B1. Yo los anoté aquí para ya tenerlos aquí escritos, pero ya los habíamos deducido anteriormente con nuestras matrices. Y entonces, este se va a multiplicar por, vamos a multiplicarlo por X1. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense que B1, el intercepto B1, es el que está afectando o explica a X1. ¿De acuerdo? Entonces, le vamos a poner entre paréntesis para que no haya. Y aquí en este caso, vamos a fijar, en este caso B1, para que no se nos mueva con F4. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos ya lo que sería el intercepto B0 más B1 por lo que sería X1, entonces vamos a sumar lo que sería el intercepto B2, ¿ok? B2 lo fijamos, F4, más lo que sería X2. Muy bien, entonces ahí ya lo tenemos y ahora sí ya tenemos el resultado. Y desplazamos para que nos ubique o nos identifique todos los resultados de cada una de las observaciones y le damos la sumatoria. Entonces, ahora sí, para que podamos encontrar la suma de los cuadrados de los errores, entonces necesitamos la observación Y menos Y regresión o esperanza al cuadrado. Entonces, ahora sí podemos hacer la siguiente operación, que sería igual a, en este caso, la observación Y menos Y esperanza, que es la que acabamos de obtener, y todo esto elevado al cuadrado. Al cuadrado. Y ahora sí. Y obtenemos la sumatoria. Muy bien. Entonces, ahora nos dice que para que obtengamos la suma de cuadrados debido a la regresión, entonces esperanza de Y menos el promedio de Y o la media de Y. Entonces, damos igual y en este caso es esperanza menos la media. Y la media la fijamos. En este caso vamos a ponerla entre paréntesis para elevar. Al cuadrado. Listo.
Muy bien, entonces nada más dejen verificar que está correcta la fórmula. Correcto. Correcto. Muy bien. Entonces ya ahora sí tenemos el resultado y le damos igual. Ujú. Ahora bien, entonces ya que tenemos esta información, ahora sí. Ya sé, aquí me falló. No, sí está fijado. Ok. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a poner la información. Entonces, suma de cuadrados total es y menos la media al cuadrado. Entonces, es este. Este es el resultado. Posteriormente, suma de cuadrado de los errores. Entonces, es la sumatoria de y menos el regresor o la regresión de y al cuadrado. Entonces, es esta. Y finalmente, la suma de cuadrados debido a la regresión, en este caso, es esperanza o regresión de y menos el promedio de y. Entonces, es igual a este. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos ahora sí cada uno de estos datos, ahora sí ya tenemos la información para obtener nuestro coeficiente de determinación. Entonces, nuestro coeficiente de determinación nos dice que es igual a la suma de cuadrados debido a la regresión, que sería ¿ok? Entre la suma de cuadrados totales, que sería este. Y le damos Enter. Aquí tuve una falla. Déjeme checar porque aquí este R cuadrado nos tiene que salir diferente. Ok. A ver. Muy bien. Después Y es esperanza. Ok. Ya están cada uno de los regresores. Ok. Esta vamos a fijarlo. Ok. Ahí está. Ok, aquí ya había un error. Había que fijar todos. Ok. Y después aquí y menos F2 al cuadrado. Esto dice que está correcto. Muy bien. Y después esta que sería y esperanza. Ok, creo que aquí está el error. Es y esperanza, que es esta, menos, no, es y, que sería esta, menos y esperanza. Ok, que sería esta. Muy bien, entonces parece que ahí está, ¿verdad? Muy bien. Ahí está, pero me sigue saliendo un error porque R, si ustedes se fijan aquí, R.16 me está diciendo que pues prácticamente no hay una explicación de estas variables respecto a la variable, en este caso, dependiente. Entonces debo tener un error. A ver, un segundo aquí. Aquí es y estimada menos, probablemente sea mi fórmula, la que estoy aquí errónea. A ver, vamos a ver. Creo que es este. Ok, a ver. Entonces, parece que ya, ahí estaba el error. Profesora, ¿Sí? no, esa parte que hizo al último, donde tuvo el error, ¿nos podría ayudar nuevamente explicándola para que nos
quede más claro cómo sería la forma correcta. De hecho, todavía no lo resuelvo, pero mira, aquí lo que nos está diciendo que es la sumatoria de Y estimada, que Y estimada es esta, menos, en este caso, la media. En este caso sería el promedio, aquí está, ¿no? Entonces aquí tenemos que fijarlo, F4, y vamos a elevarlo al cuadrado, lo que nos está diciendo aquí la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces ahí está, y elevado al cuadrado. Símbolo y insertar. Cerrar y al cuadrado. Listo. Ahí está. Entonces, ahora sí, ahí está. Entonces, aquí, bueno, hay que tener cuidado, ya lo había hecho, pero ahorita seguramente con Y esperanza, Y promedio, se puede ir uno equivocando, entonces nada más verificar que tomar correctamente cada una de estos suma de cuadrados total, suma de cuadrados de los errores, suma de cuadrados debido a la regresión, verificar que esté en la fórmula y entonces hay que hacerlo paso a pasito para que nos salga correctamente. Entonces aquí es, en este caso, la esperanza de Y, que nosotros ya la dedujimos aquí, que es toda la fórmula que nosotros utilizamos de los regresores por las variables independientes. Y una vez que tengamos esta información, le restamos lo que sería promedio o Y media, que sería este dato que tenemos o que dedujimos anteriormente, elevado al cuadrado. Una vez que ya tenemos esa información, acuérdense de que tenemos que fijar el promedio para que no se nos mueva y al cuadrado. Y ahora sí, lo llevamos para todos los datos, sumatoria, y ahora sí, establecemos todas nuestras suma de cuadrados o nuestros ajustes de la regresión. Y ahora sí, encontramos R cuadrada. R cuadrada, en este caso, es 0.96, que quiere decir que es muy cercano a el 1, y lo que quiere decir es que estas variables independientes explican muy cercano a la realidad lo que sucede con la variable dependiente, que serían los ingresos de esta empresa de cosméticos, ¿no? A través de estos datos o información que nos proporcionó. Pero, como les había comentado, a lo mejor si nosotros fuéramos añadiendo otras variables explicativas, como podría ser, no sé, número de empleados, otros elementos, entonces a lo mejor esas variables ya no permiten explicar también este modelo. Entonces tenemos que aplicar lo que es el coeficiente de determinación ajustado y tenemos que aplicar esta fórmula. Entonces, esta fórmula, ¿cómo la vamos a deducir? Bueno, ya tenemos la información de lo que son la suma de cuadrados, los errores, que es SCE, sobre N menos K. Acuérdense que N es el número de observaciones, menos K, que es el número de variables, sobre SCT, que es la suma de cuadrados totales, sobre N menos 1. Entonces lo vamos a hacer en este momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a poner la información para que podamos irlo haciendo paso a pasito. Entonces, aquí tenemos esta información y N menos K sería, en este caso, igual a 5, que son las observaciones que yo tengo, menos 3. ¿De acuerdo? 3 son las variables que nosotros estamos analizando. Y después tengo la suma de cuadrados totales. Y sería entre n, suma de cuadrados totales, y sería igual a 5 menos 1, menos una observación, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí ya tengo lo que sería el numerador y el denominador, y entonces ahora sí podemos hacer la división, que lo podemos hacer acá. Entonces, lo voy a poner acá, ¿no? Entonces, este es igual a entre 2. Entonces ya tenemos este primer resultado y ahora me voy a ir abajito y es igual a
lo que sería la suma de cuadrados totales entre 4. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo esta división. Ahora, ¿qué tengo que hacer? A estos dos números que están dividiendo, tengo que restarles 1. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo acá. Voy a recorrerme un poquito. Entonces sería igual a 1 menos, ahora sí, ponemos estos en dos valores, abrimos paréntesis, ponemos la primera parte que está dividiendo entre la segunda parte que está dividiendo. Igual. Entonces, aquí algo falló también porque el ajuste me salía un poquito más elevado. Entonces, déjenme revisar. A ver. N menos K, ok. N menos 1, ok. Entonces, voy a hacerlo directo. Es este. Y este es igual a la suma de cuadrados totales. Ok. Entre. No, es arriba, profesora. Es la suma de cuadrados totales, la de arriba. Ah, acá. Eso. Muchas gracias. Ahí estaba el error entonces. Aquí está. Y entonces es N, que sería 5 menos 1. Ok. Entonces ahora sí. Y ahora sí, nos tiene que salir. Entonces sería 1 menos, abrimos paréntesis para indicarle que se tienen que dividir estos dos resultados. Ok. Me sigue saliendo 0.67. Ahí tengo un pequeño error. Pero bueno, esto, si nos sale 0.67, quiere decir que el coeficiente de determinación ajustado no está totalmente explicado por estas dos variables. A lo mejor lo que nos está diciendo es que otra variable o otra variable independiente podría explicar mucho mejor el resultado o nuestra variable dependiente. Entonces, cuando nos sale este coeficiente de determinación ajustado, bueno, sirve como un poco de explicación ejercicio, es que está muy bajo y que aunque nuestro coeficiente de determinación nos diga que está muy bien relacionado, el número de variables o la cantidad de variables no está explicando o no se está acercando tanto a la realidad para explicar ese modelo. Lo vamos a ver con otro ejercicio para que quede un poquito más claro. Deme un segundito. Voy a quitar este y me voy a ir a este otro. A ver si con este lo voy a abrir. Yo creo que voy a abrir mejor para no revolverles con tantos ejercicios. Deme un segundito. Profesora, ¿ese archivo no los va a Sí. poder mandar? No se lo recomendaría mandar porque el chiste es que ustedes vayan practicando, pero voy a hacer una excepción y les voy a compartir el archivo ya suelto, porque bueno, ahorita seguramente tuve algún detalle, entonces ahí me falló algún dato, entonces por eso no llegué a los resultados que quería llegar. Pero bueno, en este caso les quería mostrar otro ejemplo que ya había trabajado también para mostrarles. Y nada más deme un segundito para desplegar el ya resuelto para que no trabajemos nuevamente todas las fórmulas.
A ver, aquí está ya resuelto. Miren, a ver, déjenme ver, ya está. Miren, aquí ya está resuelto porque ya les había comentado que ya lo había resuelto. El ejercicio que viene en bueno, en el contenido de la materia. Entonces aquí sí me sale R ajustado. Entonces R ajustado es 0.97. Cuando nosotros estamos muy cercanos a 1, es decir, el modelo explica muy cercano a la realidad, o las variables, en este caso independientes, explican casi perfectamente por qué se está modificando o cómo se puede ir modificando la variable dependiente. Entonces, esta es la correcta. Les paso el archivo y les quería enseñar otro ejercicio. Denme un segundito. Profesor, Déjenme ver, creo. Sí, adelante, adelante. Adelante. podríamos revisar. Digo, no sé si se No les puede. escuché. Ay, no, es que no te escuché totalmente, como que se cortó. Ese es el mismo Para que ejercicio que estamos haciendo estábamos viendo ahorita. hace un momento. Es el mismo, exactamente. Es el mismo. Sí, me parece que es ahí en el coeficiente de determinación, porque en el otro sale 96 y aquí sale 98.54. No, digo, Ah, ok. 0.9854. Tengo un error ahí en alguna de de los cálculos. Por favor, yo se los mando. Les mando el correcto. Y por favor, ustedes vayan haciéndolo paso a pasito. Y bueno, si quieren hacer nada más verificar que vayan llegando a los mismos resultados, ¿no? Entonces, por ahí yo tuve algún error, pero aquí está al que tienen que llegar, ¿de acuerdo? Pero ese sí no lo va a compartir, profesora. Sí, ya quedamos que sí. Este es el que está trabajado o en este El caso que usted el está ejercicio de la materia, exactamente. Ujú. Entonces, este sí se los mando sin ningún problema para que lo trabajen. Bueno, entonces, miren, les Gracias, voy a profesora. enseñar otro, no al contrario. La verdad es que por ahí me falló algún dato, bueno, a lo mejor un poco de desconcentración, ¿no? Pero sí les quería mostrar. Miren, aquí tengo otro caso. Miren, aquí tengo el caso, un poco lo que les platicaba, ¿no? De que no nos podemos quedar solamente este, con esta parte de cómo se puede trabajar la parte de las ventas o de los ingresos, sino que podemos trabajar algunas otras variables que de alguna manera se están generando datos o información en una empresa y que nosotros, si tenemos acceso a esa información, por supuesto que podemos trabajar lo que son una regresión. Entonces, aquí tenemos el caso de una variable que sería la variable dependiente, que sería el tiempo de entrega. Estamos hablando del caso de una paquetería. Entonces, están analizando el tiempo de entrega de sus paquetes y cuáles serían las variables que están relacionadas con esta variable dependiente. Una de ellas es la distancia. Aquí está mal, aquí sería en Kilómetros, ¿no? kilómetros, exacto, en kilómetros. Entonces aquí tiempo de entrega es correcto en días, distancia sería en kilómetros y pedidos al día sería, por ejemplo, el número de pedidos, ¿no? Que sería el número de pedidos. Entonces, aquí lo que nosotros queremos encontrar es como a partir de si aumenta la distancia que tengo que enviar mi paquete, entonces, ¿cuánto me retrasaría o cuánto tengo que decirle que en cuánto tiempo le voy a hacer llegar su paquete? O el otro es que si me llegan más paquetes de entregar, pues cuánto tengo que programar mis entregas. Entonces, nosotros estamos ahí identificando otras variables para que nosotros podamos obtener e ir programando esas entregas con nuestros clientes. Entonces, hacemos lo mismo, hacemos nuestras matrices para encontrar nuestros coeficientes de determinación. Aquí ya está calculado, nosotros los encontramos y entonces vamos a identificar. Tiempo de entrega está en función de pues nuestro intercepto B0, que en este caso ya lo encontramos, es punto en 220. Luego
B1, que es la distancia en kilómetros, y luego más el intercepto B2, que sería pedidos al día, ¿de acuerdo? Entonces, así lo podemos traducir. Esta información ya está traducida aquí. Entonces, si nosotros queremos un poco ya pulir esa información, vamos a decir, el intercepto B0 quiere decir que, pues de alguna manera, nosotros, si no tuviéramos paquetes, bueno, nosotros nos tardaríamos un aproximado, en este caso, de 0.22 de tiempo para entregar paquetes, ¿no? Ese sería, si no tuviéramos en este caso ningún paquete o ninguna distancia que para entregar, ¿no? Es solamente una referencia y acuérdense que, bueno, es el intercepto, dado caso que las otras variables independientes sean 0. Pero ya cuando encontramos B1, que sería el coeficiente de distancia, entonces es 0.0566 por cada kilómetro adicional. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos tardaríamos en entregar 0.05664 días. Y si nosotros multiplicamos esa información, lo vamos a multiplicar aquí, es 0.05664 por 24, que son las horas que tiene un día. Entonces, nosotros podemos traducir esta información que nos tardaríamos, es decir, por kilómetro adicional que nos manden a entregar un paquete, nos tardaríamos 1 hora con 35 minutos. O bien, si aumenta la cantidad de productos que nosotros tenemos que enviar, entonces sería el coeficiente de pedidos al día, sería 0.014 o 0.0149 por cada pedido adicional al día. El tiempo de entrega aumenta aproximadamente 0.015. Entonces, si lo multiplicamos, 0.015 por 24, entonces, en este caso, si hubiese o llegase otro paquete adicional, entonces nos tardaríamos 0.36, pues prácticamente 40 minutos más en entregar nuestro pedido. Entonces, así nosotros podemos ir aterrizando la información y no solamente que tenga que ver con unidades monetarias, sino también cómo podemos ir programando información para otro tipo de decisiones, no solamente en el aspecto monetario. ¿Sí me expliqué con este ejemplo? Sí, profesora, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Este también se los voy a pasar para que lo tengan. Y ahora para identificar lo que serían las medidas de ajuste, bueno, podemos hacer lo mismo una vez que tengamos nuestros coeficientes de determinación. Entonces, ahora sí, calculamos nuestras medidas de ajuste y en este caso, acuérdense, R cuadrado indica que el modelo explica, vamos a decir, si este modelo fuera del 98%, entonces esto indica que el modelo explica el 98% de la variabilidad en el tiempo de entrega. ¿Qué quiere decir? Que está muy bien explicado o se aproxima mucho a la realidad. Y R ajustada toma en cuenta las variables utilizadas del modelo, es decir, siempre va a considerar, entre más variables utilices para explicar, probablemente tu R ajustada va a bajar un poquito más. ¿Por qué? Porque a lo mejor no todas las variables que estás tomando explican totalmente la variable dependiente. Entonces, por lo que en caso de que agregues más variables, probablemente algunas sean irrelevantes y para eso se utiliza R ajustada o R cuadrada, que lo que nos permite es dividir, por ejemplo, esa R ajustada entre el número de variables que estás tomando en consideración o que estás analizando. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Más o menos? Bien, Sí, profesora. profesor. Sí, profesor. Muchas gracias. Entonces, lo que voy a hacer es que el día de mañana que les comparta el video de la sesión, les comparto el resuelto y les comparto este otro para que quede un poquito más aterrizado. ¿De acuerdo? Y bueno, si quieren hacerlo, lo pueden hacer para que puedan practicar. Profesora, una pregunta. Sí, adelante. Eso es lo que también
hacer en nuestra actividad? No, ya voy para allá. Deme un segundito. Bueno, sí van a hacer la R ajustada, pero no con estos datos, ¿no? Esto nada más es como parte del ejemplo que ustedes, en este caso, tienen que ir practicando, ¿no? Pero la R ajustada sí la tienen que deducir. Ahora sí, vámonos con las actividades de entrega. Bueno, en su experiencia de aprendizaje, sí van a tener que utilizar prácticamente las matrices. Acuérdense, ya lo hicimos, tienen que encontrar cada uno de estos coeficientes de determinación, B0, B1 y B2. Entonces, acuérdense que tienen que utilizar su andamio cognitivo. Deme un segundito, que aquí lo tengo. Aquí está. Deme un segundito en lo que se proyecta. No sé por qué no se proyectó, pero dame un segundito. Listo. Muy bien. Entonces, en su andamio cognitivo, ustedes van a tener nuevamente su carátula, van a tener su información, acuérdense, entonces van a tener su número de datos, van a tener su variable, en este caso, variable dependiente, y sus variables independientes, que es publicidad en Instagram y eventos de belleza. ¿De acuerdo? Entonces ustedes van a tener toda la información para que vayan, pues, realizando sus medidas de ajuste y encuentren R cuadrada y en este caso R ajustada. Pero ojo, antes de que realicen sus medidas de ajuste, acuérdense que tienen que encontrar sus interceptos, que sería B0, B1 y B2. Una recomendación, como aquí está muy pequeño, para que realicen sus matrices, yo les recomendaría que incorporen una hoja adicional, hagan sus trazos o hagan sus matrices en una hoja adicional y después copien ustedes lo que sería, pues, los resultados que encontraron para cada uno de los interceptos, ¿de acuerdo? Para que no queden muy encimados los datos o la información. Entonces, en su matriz, en una hoja adicional, y solamente pegan sus datos, y para las medidas de ajuste o su R cuadrada y su R cuadrada ajustada, sí tienen que hacer todos los pasos y tienen que encontrar pues este R cuadrada, ¿no? Este dato o este coeficiente. Entonces, una vez que ya tienen esa información, se van a las preguntas y conclusiones, ¿de acuerdo? Y acuérdense de poner sus referencias, incluyendo lo que sería la parte del contenido de la plataforma, la sesión síncrona y bueno, pues el material que hayan ocupado para su actividad. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? Yo, profesora, Sí, adelante. gracias. La verdad es que estoy un poquito preocupada porque no sé si voy bien o justo con el andamio, porque en la primera parte donde menciona de la actividad, yo entendí que lo que ya nos explicó en la clase pasada, que sería justo todas las matrices, hasta ahí sería para obtener el B0, B1 y esos, ¿verdad? Los Pero coeficientes de me perdí un determinación. poquito con las instrucciones, porque con esa parte primera que hice, no sé hasta dónde abarca lo que nos está solicitando, hasta qué punto abarcó el primer paso. ¿Sí me Ok, explico? el primer paso está aquí, hasta el tercero. Dice, obtén los estimadores B0, B1 y B2. Entonces, eso lo Ah, ok, vimos en la sesión pasada, hasta el ok. tercero. Entonces, con eso abarco hasta el tercero y ahorita en lo que Exacto. nos acaba de mostrar, o más bien nos lo va a mostrar, cómo sacar el R, No, lo siguiente, el cuarto, el quinto y el sexto. es lo que acabamos de ver con R ajustada, el coeficiente de determinación R cuadrada y R cuadrada ajustado. Ok, pero es Ah, justo el que nos mencionó que nos iba a compartir.
Exactamente, es este que les había comentado. A ver, denme un segundito para tenerlo aquí. No, este es el de las horas. Es este. Es este. Este es el ejercicio. A ver, nada más que se presente. Ahí está. Este es el ejercicio que hace un ratito estaba yo resolviendo y tuve por ahí un error en algún cálculo. Entonces, ustedes ya tienen su matriz, ¿de acuerdo? Entonces, la matriz los va a llevar a resolver o encontrar sus coeficientes de determinación, que son estos, ¿de acuerdo? Una vez que tienen sus coeficientes de determinación, entonces tienen que irse a hacer sus Como la segunda ajustes, parte. exactamente la segunda parte, y en este caso tienen que identificar la suma de cuadrados total, la suma de cuadrados de los errores, suma de cuadrados debido a la regresión, coeficiente de determinación y coeficiente de determinación ajustado, ¿de acuerdo? Entonces ya una vez que encuentren esa información, ya están terminando de resolver, bueno, tienen que contestar las preguntas, pero ya prácticamente sería el ejercicio. ¿Sí, Maribel? Ah, ok, muchas gracias. Entonces, con esto que acabamos que nos acaba de usted de explicar, ya resolvemos el cuarto, quinto y sexto. Y ya nos vamos a las preguntas. Exactamente, Ah, ok, exactamente. muchísimas gracias. Y ya acordamos que esto yo se los voy a compartir para que se vayan paso a pasito o si quieren volverlo a hacer para que ustedes verifiquen que están haciendo correctamente, pues en este caso, el cálculo de cada una de las fórmulas que son para las medidas de ajuste. Sí, profesora, porque Profesora, yo justo, también, Nada continúa, más, Mari. sí, nada más que cierre Maribel y adelante Guadalupe. gracias. Es que tengo, bueno, no son los mismos datos, porque en el andamio tenemos hasta creo que 18 hasta 18 datos, entonces cambia toda la información. Entonces ya nada más nos vamos fijando cómo usted resolvió esta parte. A mí sí me quedó una duda muy grande con el coeficiente de determinación, el que está más abajo, donde hay como R este, ajustado. ¿por qué ese? Porque nos menciona que es donde está n menos k y nos puso, me parece que 2 y abajo era 4. Entonces eso sí no entendí cómo es que lo sacamos, de dónde el 2 y el 1 y el 4. Mm, Muy bien. Acuérdate que N, nada más que aquí no tengo, se los puse hace un momentito en la presentación. N es el número de observaciones. Número de observaciones, en este caso es 5. 5 y menos 3, que es K. K es el número de, vamos a decir, en este caso, variables que tú estás analizando. Y si tú te fijas, tenemos la variable Y, la variable X1 y la variable X2. Entonces, son 3 variables. N es Ah, el número de observaciones y K es el número de variables. Aquí, en este caso, todos vamos a analizar 3 variables. ok. Y bueno, en el otro pues sería el número de observaciones que tenemos. Observaciones menos 1. Observaciones menos 1. Ok. Muchas gracias. El uno pues, es de la fórmula. Exactamente. Ese ya está determinado. Muy bien. Entonces, este se los voy a compartir para que ya tengan ustedes la información y también les voy a compartir el otro que está relacionado con, pues, cómo se determina, por ejemplo, la cantidad de paquetes que, pues, de alguna manera puede ir determinando el tiempo de entrega de esta paquetería, ¿no? Entonces, bueno, aquí les comparto esta información y ahora vámonos con el foro. El foro también le van a tener que dedicar un poquito de tiempo porque van a tener que hacer una entrevista. Tienen que ir, en este caso, voy a abrir un poquito esta propuesta, ¿no? Porque
A lo mejor no todo mundo conoce una empresa de cosméticos, aunque lo ideal es que vayan con una empresa de cosméticos. Si no pueden ir con una empresa de cosméticos, pueden ir con otra pequeña empresa y pueden en este caso identificar principalmente si utilizan publicidad y qué canales de publicidad utilizan. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a ir a un negocio, van a ubicar dónde está ese negocio. En este caso van a identificar si este negocio tiene algún medio de difusión. Lo pueden hacer también hasta para la empresa para la que trabajan. Y ustedes tienen que responder las siguientes preguntas. Bueno, les tienen que responder las siguientes preguntas. ¿Utiliza publicidad? ¿Qué canales de publicidad utiliza? ¿Considera que la publicidad es importante para su negocio? Sí, no, ¿por qué? ¿Utiliza redes sociales para promocionar sus productos? Si es así, ¿cuáles utiliza? Si no lo hace, ¿por qué no las utiliza? ¿Considera que hacer uso de la publicidad incrementaría sus ventas? Si es así, ¿en qué porcentaje considera que lo haría? ¿Cuál considera que sería el mejor medio de publicidad? La publicidad en una red social como Instagram o bien realizar algún evento fijo en donde sus clientes probasen sus productos. Y finalmente, hace alguna herramienta estadística para analizar sus datos. Y en este caso, ha escuchado hablar de la econometría. Entonces, ustedes van a realizar este grupo de preguntas a una persona, van a, en este caso, irse a su foro reforzador y van a poner, pues acuérdense que un encabezado, el nombre de la empresa. Si consideran que no es viable poner el nombre de la empresa, pueden poner un nombre ficticio, no hay ningún problema tampoco. El nombre, la localización, la persona que los atendió, no tienen que incluir el nombre, solamente si fue el gerente o fue una persona encargada. Ustedes no nos pongan, bueno, me atendió el encargado de ventas, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, entonces ya. Y hay que responder qué obtuvieron de información a través de esta entrevista, ¿de acuerdo? Ay, me brinco. Y entonces, ahora sí, una vez que ustedes pongan esas preguntas, finalmente ustedes tienen que elaborar una, pues, conclusión donde compartan la experiencia que tuvieron en esta entrevista, en este trabajo de campo, y sobre la necesidad de implementar técnicas econométricas dentro de las herramientas administrativas con que cuentan estas pequeñas empresas. Entonces tienen que hacer una pequeña reflexión. ¿Qué se llevan con este análisis? Si consideran que pues es importante la realización de estos análisis econométricos para la toma de decisiones de las microempresas. Adelante, Yami. No, profesora, se activó mi micrófono, una disculpa. No te preocupes. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda en relación a su foro de reforzamiento? Yo sí, profesora. Adelante. Gracias. Yo me perdí en la parte donde dice finalmente hace uso de alguna herramienta estadística para conocer el papel de la publicidad en su empresa o negocio. En esa parte, solamente si me mencionan que no, le pongo que no. Sí, en este caso, ustedes tienen que responder o tienen que transcribir o interpretar la información que les da el entrevistado. En este caso, si les dicen, no, yo no utilizo nada, el único medio que utilizo es, por ejemplo, mi cartelito, eso es lo que ustedes ponen. Esta persona no hace ninguna difusión en redes, su único medio de difusión es, pues a lo mejor el boca a boca o tiene un cartelito ahí pintado para hacer promoción de sus productos. Y eso es todo. Muchas gracias. Entonces, acuérdense, ustedes hacen sus preguntas y esas preguntas se vacían en el foro y listo. ¿De acuerdo? Y bueno, como sé que pues de alguna manera esta unidad está un poco pesada y bueno, y se viene la recta final, la propuesta es que no hagan retroalimentación. Es decir, nada más hagan su participación en el foro y ya con eso ya complementamos o completamos esta actividad
sin problema, ¿de acuerdo? Entonces ya la retroalimentación no lo tomamos en cuenta. Si alguien la quiere hacer, bueno, está bien, pero por el momento no es necesario, ¿de acuerdo? Entonces, para que podamos ir avanzando. Bueno, ya como comentarios finales, hasta el momento en que yo me metí a la página, todavía no estaba habilitada la plataforma. Entonces, de todos modos, en cuanto nos avisen que ya pues arreglaron toda la cuestión técnica, porque si no, de alguna manera tengo la información de que pues ahorita se está un poco como dando servicio a la plataforma, por eso es que no podemos tener acceso, pero en cuanto me avisen, yo les hago llegar un correíto. Recuerden que el 9 de junio vamos a iniciar ya con la unidad 4, lo que declara que ya estamos en la recta final, por lo que por favor estén al pendiente de mi plan de trabajo y pues que lean mis correos, por favor. De repente yo les mando correo para avisarles que, bueno, está cerrada la plataforma o pues hay alguna información adicional que nos comparte la coordinación. Entonces, por ahí les agradezco que le echen un ojito, pues aunque sea rápido. Y acuérdense que nos vemos la próxima semana en la sesión síncrona. Voy a estar dando acceso, hoy se me hizo un poquito tarde, pero voy a estar dando acceso 5 minutos antes. El día de mañana les voy a compartir la presentación, el link, y ya acordamos que también el material de apoyo para que ustedes revisen cómo se obtienen estas medidas de ajuste, R cuadrada y R ajustada. Y bueno, cualquier duda, cualquier comentario, yo estoy atenta al correo y pues me voy a quedar en un momentito más con quienes tengan alguna duda. Antes de que se vayan, permítame hacer mi captura de pantalla para que... Deme un segundito. Por favor, si alguien tiene, no se ha registrado en la lista de asistencia, se las comparto también Sí, de una vez. muchas gracias, profesora. Sí, yo falto. Muy bien, entonces se las estoy compartiendo. Y Profesora, bueno, sí, ¿sabes si adelante. habrá alguna adecuación al calendario o a las fechas por este motivo de la plataforma que no ha estado al 100? Miren, dame un segundito, nada más déjenme, voy a poner aquí pausa.